Muy bien. Conectar un audio para poder escucharlo mejor. Doctor, ¿no se le escucha? ¿Ahí se me escucha? Sí, doctor, se le escucha. Ok, perfecto. Bien, he compartido pantalla, no sé si lo pueden ver. ¿Pueden visualizar las diapositivas? Muy bien. Perfecto. Bien, esta es la tercera sesión respecto al diplomado de Derecho Registral que estamos llevando con todos ustedes. Y para esta sesión se ha planteado el tema del registro de testamentos y el registro de sucesiones intestadas. Ahora todo es virtual, ¿no? Sí, a ver, creo que se escucha alguna interferencia. ¿Qué cosa es? Queremos apagar los micrófonos para que no haya ninguna interferencia y poder escuchar claramente. Creo que ya está mejor. Muy bien. Bien, como nosotros sabemos, el registro de testamentos y el registro de sucesiones intestadas se ha dado para publicitar aquellas transmisiones que se realizan post-mortem, ¿no? De la persona. En estos casos hay una marcada diferencia entre los dos tipos entre las dos formas sucesorias que están contempladas en el Código Civil. El testamento es uno y la otra la sucesión intestada, que es una sucesión legal, ¿no? Cuando no se ha realizado este primero, el testamento, ¿no? Existe un reglamento de descripción del registro de testamentos y de sucesiones intestadas, en el cual se han recogido también los principios registrales que, como ya les había indicado, básicamente marcan una directriz de todos los procedimientos registrales, ¿no? En este caso, lo que ha establecido el reglamento de inscripciones es que se va a utilizar de manera supletoria todos los principios registrales contenidos tanto en el Código Civil como contenidos también en el Reglamento General de los Registros Públicos en su título preliminar. Uno de los principios registrales es el principio de especialidad, que habíamos conversado un poco la vez pasada sobre el registro de predios, que recordábamos que era el principio de folio real, ¿no es cierto? Porque iba a existir una partida registral para un mismo bien y sobre esa partida registral se iban a inscribir todas las actividades relacionadas a ese mismo predio, ¿no? Respecto al registro de sucesiones intestadas y el registro de testamentos, rige el principio de folio personal, en donde se va a abrir una partida registral por cada sucesión intestada, por cada testador, que evidentemente va a estar vinculado a una sola persona, ¿no? Y en esa misma partida se van a registrar los actos posteriores, ¿no? Pueden ser las aclaraciones, las medidas cautelares que pueden existir, y según sea el caso, que ya lo vamos a pasar a explicar detalladamente, ¿no? Entre estos dos registros, el registro de sucesión intestada y el registro de testamento, existe una vinculación entre ellos, ¿no? Porque básicamente, al estar ambos ligados a un registro sucesorio, entonces van a estar ligados también a un índice nacional, ¿no? Este índice nacional va,
marcar la pauta para poder determinar si es que una sucesión o un testamento se encuentra escrito y consecuentemente ver la posibilidad de la inscripción o no según sea el caso, ¿no? Recordemos que si existe ya un testamento registrado o una sucesión intestada registrada, ya no se podrá realizar una nueva sucesión, salvo los casos que vamos a comentar en unos minutos más, ¿no? Bien, justamente lo que les decía, ¿no? Hay algunas secciones que vamos a explicar en un momento respecto de cuándo procede la inscripción de una sucesión intestada, aún existiendo ya testamento o otra sucesión inscrita, ¿no? Hay algunos mandatos judiciales que van a tener que ser inscritos también cuando el órgano jurisdiccional determine la invalidez de alguno de los asientos, ¿no? De repente también es cuestionada en sede judicial algún otorgamiento de testamento que lógicamente que tendrá que declararse su nulidad para que al registro llegue una inscripción donde se deje de lado esa inscripción y por lo tanto puedan realizarse nuevos procedimientos posteriores ya teniendo en cuenta que ya no existiría, ¿no?, una inscripción que ha sido declarada nula, ¿no? Bien, el Índice Nacional de Sucesiones está conformado por el Índice Nacional de estos dos registros, el Índice Nacional de Testamentos y el Índice Nacional de las Sucesiones Intestadas. Para poner un ejemplo, dentro de los requisitos que se solicitan en sede notarial para la realización de un trámite de sucesión intestada es un certificado negativo de testamento y un certificado negativo de sucesión intestada. Esto a fin de determinar que no existe una inscripción anterior, y por lo tanto no se genere una duplicidad de partidas de sucesiones respecto al mismo causante. Entonces, es en ese momento en donde funciona este índice nacional, donde se va a hacer la validación, así se haya registrado la sucesión intestada en otra ciudad, al contar con un índice nacional, se podrá hacer esa constatación, esta verificación, y por lo tanto ya saldrá una constancia en el registro público indicando que ya existe inscrita una sucesión o un testamento. Entonces, el registrador, evidentemente, dentro de su función calificadora, va a revisar dentro de las primeras actuaciones este índice nacional, ¿no? Entonces, va a ser como una herramienta esencial y básica. Respecto a esta vinculación entre ambos registros, también podemos conversar un poco respecto de la rectificación del nombre del sucesor amparado en documento fehaciente, ¿no? En estos casos va a proceder solamente en determinados casos, ¿no?, en las que de repente ha existido un error material a la hora de realizar alguna sucesión intestada, o también un error material a la hora de realizar la inscripción de un testamento. Entonces, al presentar documentos fehacientes al registro, se podrá realizar la rectificación siempre y cuando haya quedado plenamente ratificado, confirmada la solicitud a través de documentos complementarios, ¿no? Por decir, de repente la presentación de un certificado de RENIEC o la presentación de un documento nacional de identidad con firma certificada, o perdón, con copia legalizada, con la que podrá de repente cambiar alguna letra de algún nombre que pueda haberse incurrido en error, ¿no? Pero esta rectificación que habla el artículo 85 del Reglamento General de los Registros Públicos
no es para todos los casos. Vamos a ponernos un ejemplo que se presenta un testamento y en el testamento de repente se ha dejado constancia o se ha inscrito con un error de nombre y un apellido, ¿no? Sin embargo, este error también obra en el mismo testamento, ¿no? ¿Con qué documento fehaciente podríamos realizar esta rectificación? No se podría, ¿no? Teniendo en cuenta que el testamento, si ha sido realizado por escritura pública, es un documento mediante el cual se ha contado con la participación del testador, 2 testigos, que son mayores de 25 años y que no sean familiares del testador, y el notario. Entonces, todas las personas han revisado, han leído el testamento y han puesto sus firmas en él, ¿no? Entonces, luego de eso, obviamente, ya cuando ya se ha hecho la apertura del testamento, o llamada también ampliación, ya no se pueden modificar estos actos sustanciales, ¿no? Porque con la elaboración del testamento se ha contado con la presencia de 4 personas como mínimo, ¿no? Entonces, esto no se rectifica al amparo del artículo 85, sino simplemente meros errores materiales que pueden ser corregidos fehacientemente a través de un documento, ¿no? Para estos casos sí funciona la rectificación de asiento. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los testamentos antes de empezar a hablar respecto del mismo registro de testamentos. El artículo 686 del Código Civil ha definido el testamento o ha indicado que el testamento a través de un testamento se puede disponer de los bienes del causante, ¿no? Del otorgante, ¿no? De una manera total, simplemente que debe estar restringido con los límites que es dado por la misma ley, ¿no? Y también que también se pueden contemplar otra información, otros temas que no sean patrimoniales en el testamento. Por ejemplo, en el testamento también con el testamento se puede realizar el reconocimiento de un hijo, ¿no? Esto es un aspecto no patrimonial, pero como última voluntad del testador está también el reconocimiento de un hijo y consecuentemente también la incorporación de este como persona susceptible de recibir la masa hereditaria que ha sido o será dada por el testador, ¿no? en dicho documento. En el mismo Código Civil se ha establecido algunas restricciones que castigan con la nulidad de los testamentos. Por ejemplo, como es algo pues evidente, no se puede realizar un testamento a favor del notario, a favor de algún familiar dentro del 4º grado de consanguinidad, y tampoco a favor de los testigos testamentarios, ¿no? El testamento no puede ser a favor de esa persona porque si no, está sancionado con la nulidad si es que se incumple esta observancia de la norma, ¿no? Es evidente que estas disposiciones testamentarias deben ser una expresión directa de la voluntad del testador. Fíjese que en estos casos es imposible que una persona pueda dar un poder, ¿no? Ustedes saben que todos nosotros podemos actuar representados, ¿no? A través del mismo Código Civil que nos ha establecido la posibilidad de actuar a través de una representación. Por ejemplo, si yo quiero vender una casa que está en una ciudad donde yo no puedo viajar, yo puedo dar un poder a alguien que sí puede estar en mi lugar y me reemplace, o para determinados actos yo puedo nombrar un representante, ¿no? Sin embargo, para el tema del testamento, sí, mismo Código Civil en el artículo 690 ha establecido
que no es posible la delegación de poder para realizar el testamento. ¿Por qué? Porque el testamento que se realiza por escritura pública se realiza en un solo acto, con la presencia del testador, dos testigos, y por lo tanto el poder dante no podría tener el pleno conocimiento de si es que el apoderado va a realizar o no el encargo encomendado, ¿no? Entonces, por este motivo es que los testamentos no son susceptibles de realizarlo a través de una representación de un poder. Entre las clases de testamento que se han detallado en el Código Civil, nosotros encontramos el testamento por escritura pública, el testamento cerrado, el testamento hológrafo y los testamentos especiales, que son el marítimo y el militar, ¿no? Bien, el testamento por escritura pública, como ya le habíamos adelantado, se va a redactar en el mismo despacho notarial y va a ser realizado con puño y letra del notario, documento que va a ser dictado por el testador, ¿no? Entonces, se va a tener que citar a dos testigos mayores de 25 años y que no sean familiares del testador, para que estos sean las personas que estén presentes cuando el testador dicte su última voluntad a través del testamento, ¿no? Y cuando este fallezca, también serán las personas que tendrán la misión de informar a los familiares de la existencia del testamento, ¿no? Entonces, los requisitos son que se realice en un solo acto, que sea leído en reiteradas oportunidades por el notario o por alguno de los testigos, y que sea firmado en todas las hojas por todos los intervinientes en el testamento. Ya esto es algo muy, muy importante. Este es un registro notarial muy seguro, porque se va a realizar plenamente con la puño y letra del notario. Todo el testamento va a ser escrito a puño y letra del notario, ¿no? Actualmente, bueno, se ha cuestionado ya un poco eso, porque dicen que eso es un tema que ya estaría desfasado para la realidad actual, donde ya se puede realizar a través de medios mecanográficos. Entonces, en este caso, podría ya revisarse, constatar antes de la impresión del registro, se puede revisar y pueden revisarlo también los interesados, ¿no? Sin embargo, se ha querido mantener esta especie de seguridad en el registro notarial, y se mantiene vigente la obligación de que sea escrito a puño y letra del notario, ¿no? El testamento cerrado básicamente es uno que ha sido manuscrito por el testador y ha sido entregado al notario. Sin embargo, este ya es entregado de manera cerrada, y en la cubierta se va a levantar un acta. El notario va a levantar un acta con la firma también de dos testigos, en donde están dejando constancia de que en ese documento está escrito la última voluntad del testador, ¿no? En este caso, evidentemente, no es redactado por el notario, es redactado por el mismo testador, y el notario va a custodiar también este documento para la fecha en que se haga luego la apertura o la ampliación del testamento. En este caso va a haber una comprobación previa del testamento, que con la ley 2662 también se ha dado esta facultad a los notarios a través de un procedimiento no contencioso para poder realizar la constatación de estos testamentos cerrados, ¿no? El testamento hológrafo, que es simplemente un testamento manuscrito realizado por el mismo testador, este sí tendrá que contar con una comprobación judicial, ¿no? Al igual que los testamentos especiales, marítimo y militar, que
serán dados pues en condiciones especiales, ¿no? En una nave militar, en época de una guerra también, que será otorgado ante el oficial a cargo del batallón a cargo. El jefe de batallón básicamente cumpliría como una función notarial, ¿no? Prácticamente porque ante él se va a realizar el testamento, ¿no? Lógicamente, como el marítimo, va a tener que realizarse con una comprobación judicial. Con una comprobación judicial. Bien, ahora, ¿dónde se realiza la inscripción del testamento y la ampliación del asiento de este mismo, ¿no? Esta inscripción se va a tener que realizar en el domicilio del testador. Entonces, esto básicamente va a ser lo que se va a tener en cuenta a la hora de presentar a la oficina registral competente, ya que si tú presentarías a una oficina distinta a la del domicilio del testador, entonces ese título va a ser tachado para que tú lo presentes en el domicilio de la oficina correspondiente. No sería tachado al amparo del artículo 42 del Reglamento General de los Registros Públicos. Por lo tanto, se tendrá que reconducir este documento y se tendrá que presentar en la oficina registral competente. Bien, tratándose de testamentos otorgados en el extranjero, se tendrá que otorgar ante el funcionario consular y se tendrá que respetar también el régimen legal extranjero, ¿no? Y se podrá escribir en el registro de testamentos de cualquiera de las oficinas registrales del país. Vamos a ver cuáles son los actos inscribibles en el registro de testamentos. Bien, dentro de los actos inscribibles tenemos el otorgamiento del testamento, y cualquiera sea su modalidad, así como también su protocolización cuando éste corresponda, ¿no? Entonces hay que diferenciar también aquí dos aspectos distintos del otorgamiento del testamento, ¿no? Porque uno es el acto del mismo otorgamiento, en donde el notario, en el caso de que sean las registros de escrituras públicas, simplemente enviará al registro público la indicación que tal persona ha dictado un testamento y quiénes han sido sus testigos y la fecha en la que se ha realizado. Sin embargo, como esta anotación se va a realizar cuando el testador está en vida, no se consignará de ninguna manera la información contenida en el testamento. ¿Ya? Esta primera anotación, que es del otorgamiento del testamento, se hace con la única finalidad de dejar constancia en el registro de la existencia de un testamento otorgado por ese testador, por esa persona, ¿no? Entonces, esto también va a tener una plena eficacia respecto del índice nacional del cual habíamos conversado hace un momento, porque si existiese un testamento anotado y una persona de repente no sepa de su existencia, va a tratar de hacer una sucesión intestada. Al realizar una sucesión intestada, el notario o el abogado para realizar una sucesión intestada judicial le va a pedir como requisito el certificado negativo de sucesión intestada y el certificado negativo de testamento. Entonces, en este caso, es donde va a aparecer esta anotación que hace el notario de la sola presentación o de la sola existencia del testamento sin incluir el contenido del mismo.
¿no? Entonces, esto es algo que debemos de tener en consideración. También será un acto inscribible la revocación total o parcial del testamento. ¿Cuándo puede revocar el testador su testamento? Bueno, eso lo puede hacer en cualquier momento. En cualquier momento, lógicamente antes de su fallecimiento, puede ir al notario, realizar una revocación total o parcial de este testamento. Ya no hay ningún plazo que se tenga que respetar ni nada de eso. Simplemente podrá realizar dicha revocación en cualquier momento. Y esta revocación tendrá que también ser registrada o anotada en el registro para efectos de la oponibilidad o la información puesta al servicio de los terceros que necesiten saber esta información. La modificación del testamento también es un acto inscribible. De igual manera, así como la revocación total o parcial del testamento, puede ser realizada por el testador en cualquier momento. Puede realizar en cualquier momento cualquier modificación. Y a ver, el testamento también podrá tener algunas disposiciones testamentarias, ¿no? Dentro de la cual están, por ejemplo, la institución de herederos o legatarios, ¿no? Las condiciones, los plazos, cuando corresponda, ¿no? La institución de herederos básicamente es aquel acto mediante el cual el testador determina y señala quiénes son sus herederos forzosos, ¿no? Sus herederos legales. Entonces, esta institución va a tener un doble efecto en el testamento. El primero de ellos va a ser que dentro de la voluntad del testador, conforme a poder realizar la adjudicación de los bienes, teniendo en cuenta como primer término la voluntad del testador. Sin embargo, también como segundo efecto tiene el hecho de que si no se ha señalado algún estado incluidos en el testamento, van a ser de propiedad de todos los herederos instituidos, ¿no? Y esta parte de la institución de herederos tiene un efecto similar a la de la sucesión intestada, porque si bien es cierto en el testamento se hace la distribución, claro, respetando los términos legales, pero de acuerdo a la voluntad del testador, en la sucesión intestada se hace una repartición legal de los bienes, ¿no? Entonces, esta forma de repartición de los bienes también puede darse en el testamento en los casos que el testador no se haya pronunciado respecto de unos bienes que son de su propiedad, y al estar instituidos estos herederos van a adjudicarse a prórrata todos los bienes que no han sido declarados dentro del detalle del testador, ¿no? Imagínense si no sucediera eso, estuviéramos ante la eventualidad de que bienes no podrían adjudicarse a la titularidad de los herederos, ¿no? En este caso, con esta institución se va a poder realizar. También se va a poder inscribir el nombramiento del albacea testamentario, ¿no? Recordemos que el albacea testamentario es aquella persona que se va a encargar de ejecutar la voluntad del otorgante, ¿no? La voluntad del testador. Va a ser el ejecutor testamentario, ¿no? Esto se va a tener que inscribir, y también se va a inscribir la determinación de que si éste va a actuar de manera individual o va a actuar de manera conjunta con algún otro albacea. Inclusive se puede determinar que puede actuar de manera indistinta ante un eventual caso de una pluralidad de albaceas, ¿no? También se va a escribir la deseradación y su revocatoria, de ser el caso.
y la indivisión también, ¿no? Aparte del fideicomiso y demás disposiciones testamentarias con relevancia jurídica. Con relevancia jurídica. A ver, por ejemplo, el tema del reconocimiento del hijo, que les había comentado que se puede reconocer a través del testamento, no sería un acto inscribible. Lo que sí va a determinar el reconocimiento legal de esta persona como hijo, pero en la parte pertinente de los herederos, si es incluido como heredero, entonces esta persona va a recibir como un heredero más, ¿no es cierto? Pero no expresamente el acto de reconocimiento de hijo es un acto inscribible, sino simplemente la condición de heredero, si es que corresponde, ¿no? También será inscribible la aceptación o la excusa y la extinción del albacea testamentario, el nombramiento y excusa de extinción del cargo del albacea dativo también, ¿no? Cuando no se ha nombrado un albacea, ¿no? El juez puede nombrar a un albacea dativo y también se puede escribir tanto su nombramiento como su excusa o su extinción también. La revocatoria de la desheredación, que se tiene que hacer por escritura pública. La renuncia a la herencia también es un acto inscribible. Y aquellas resoluciones judiciales que sean medidas cautelares o resoluciones firmes que recaigan sobre los aspectos testamentarios, ¿no? Que han sido materia de inscripción. ¿Ya? Estos son los actos inscribibles en el registro de testamento. A ver, y ahora para la presentación en el registro del testamento, vamos a ver cuáles son los documentos idóneos que se deben presentar para poder registrar un testamento. Lo que ya les había comentado hace un momento, que para la inscripción del otorgamiento del testamento por escritura pública, se deberá presentar un parte notarial, pero que este parte no deberá contener, ¿ya?, el contenido mismo del testamento, porque esto se va a dar, recordemos, recién a la muerte del causante. ¿Ya? Antes de esto, a la fecha del otorgamiento, solo se va a presentar un parte por escritura pública, en donde se va a extender, lógicamente, el nombre del otorgante, el nombre de los testigos, que recordemos son personas mayores de 25 años que no sean familiares. Se va a dejar constancia de que el testamento ha sido firmado por todos los intervinientes en todas las hojas, ¿no? Y también se podrá presentar la revocatoria del testamento. También se podrá ingresar al registro este acto, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa del otorgamiento del testamento. Es decir, esta especie de anotación se va a dar justamente en los tiempos en que el testador viene al despacho notarial y otorga el testamento, y el notario al día siguiente o unos días después envía al registro la comunicación de la existencia del testamento, ¿no? Esta es la primera etapa de la inscripción del testamento, pero está también la segunda etapa de la inscripción, ¿no? Que ya sería cuando fallece el testador, y en este caso se tendrá que realizar lo que se le llama la ampliación del testamento. Ya así se le llama. Ampliación del testamento básicamente es como una apertura del testamento, para lo cual el notario tendrá que presentar el acta, el parte notarial, conteniendo
esta vez sí, la transcripción de la voluntad del testador, la transcripción de la voluntad testamentaria y por lo tanto también toda la información contenida en el testamento, ¿no? Se va a realizar esta presentación conjuntamente con el certificado de función, el acta de función del causante, para que el registrador pueda determinar que ya ha fallecido, ¿no? Por lo tanto, ya se puede realizar esta inscripción. En el caso de los testamentos cerrados, también se deberá presentar el parte notarial transcrito de lo que se ha aperturado, ¿no? Después del procedimiento notarial de comprobación del testamento, y esa apertura del testamento se va a comunicar al registro para que se pueda inscribir ya en la segunda etapa de estas inscripciones, ¿no? La primera etapa es el otorgamiento del testamento y la segunda etapa es la ampliación de este mismo, ¿no? Lo que ya les había comunicado, para la inscripción de la ampliación del asiento del testamento, será necesaria la presentación de una escritura pública, ¿no? Que deberá estar contenido en el parte notarial, y en la misma se va a consignar el íntegro del testamento, ya con copia certificada del acta de función, la misma que podrá estar inserta en la escritura pública, podrá ser presentada en un documento aparte. En el caso de los testamentos cerrados, el parte notarial deberá ser presentado por el notario en cuyo oficio se realizó la comprobación y protocolización. Ya, entonces, en los casos de procedimiento notarial o del notario que solo protocolizó el expediente, cuando se realice de manera judicial, ahí el juez va a tener que sacar una resolución ordenando la protocolización al notario para que esto lo pueda presentar al registro, ¿no? Estos son los títulos que se presentan para la inscripción de los testamentos, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es el contenido del asiento de inscripción del testamento. Bien, el contenido del asiento registral tendrá que tener como mínimo la fecha del instrumento público, el nombre del notario ante el cual se ha realizado el testamento, el nombre del testador, lógicamente, y el nombre de los testigos. Y ya cuando se realice ya la ampliación del testamento, se deberá consignar en el asiento también la fecha de defunción del testador, los nombres de los herederos, de los legatarios y los albaceas, y las disposiciones de carácter inscribible que hubiera efectuado el testador. Ya, entonces en este caso tenemos que tener en cuenta que para ya inscribir a los herederos se genera actualmente un problema, ya que no se ha establecido en ninguna norma que los herederos deban ser identificados con el número de DNI, ¿no? Entonces en la mayoría de casos llegan los testamentos, inclusive las sucesiones intestadas, y no son identificados los herederos con el número de documento de identidad. Entonces es preferible que cuando los notarios envíen esta información, para evitar cualquier confusión futura, deban consignar también esta información que es de carácter
relevante. Bien, a ver, ¿cuáles son las reglas de calificación del testamento? Cuando el registrador tenga en su mano una solicitud de inscripción de un testamento, tiene que considerar que no se deben consignar los datos que vulneran el derecho a la intimidad, ¿no? Como ustedes sabrán, en años más antiguos o anteriormente, había la costumbre de consignar, ¿no? Los hijos legítimos son tales personas y los hijos ilegítimos son tales personas. Entonces, estos aspectos, por ejemplo, ahora no se deben inscribir, no son inscribibles, porque todos los hijos tienen la misma condición legal. Si son matrimoniales o extramatrimoniales, como tales no marcan ninguna diferencia legal, por lo tanto esto no se debe consignar, y otros aspectos que puedan afectar el derecho a la intimidad y no sean relevantes para los terceros, no se debe realizar su inscripción. En el caso de los testamentos hológrafos o especiales, se debe previamente realizar los procedimientos previstos en la ley y no es necesaria inscripción previo del otorgamiento, ¿no? En estos casos, ¿no? Testamentos hológrafos, que es distinto, ¿no? al cerrado, a la escritura pública y los mismos especiales, no requieren la primera inscripción que hemos conversado hace un momento, que se realiza al momento o el día del otorgamiento, ¿no? En este caso bastará simplemente con la segunda parte, el día de cuando ya ha fallecido el testador, a partir de una comprobación legal, que se realice una comprobación judicial, será motivo suficiente para poder realizar la inscripción de este acto. La inscripción de un testamento o la ampliación de asiento en el registro del testamento no constituye obstáculo para la inscripción de otro posterior otorgado por el mismo causante. Bueno, en este caso, era una de las excepciones que yo les había comentado hace un momento, ¿no? Porque, evidentemente, si es que existe un testamento posterior y se inscribe, va a ser el que va a prevalecer frente a uno antiguo, porque se supone que si es que existen testamentos que son incompatibles, va a prevalecer entonces el último testamento. El último testamento va a prevalecer, porque ese vendría a ser la última voluntad del testador, el último testamento. Entonces, dentro de lo que sea compatible, si es que no ha sido eliminado el primer testamento, tendrá validez también el primero, ¿no? Si es que no ha sido declarado inválido con el segundo. Podrán coexistir siempre y cuando sean compatibles. Si hay aspectos incompatibles, vuelvo a repetir, se tendrá como válido al último testamento. La sentencia sobre nulidad, nulidad o caducidad del testamento, así como la inscripción de la renuncia de herencia o legado, requieren la previa inscripción del testamento, ¿no? Es igual que, esto funciona igual que en los casos de los poderes, ¿no? A veces viene el registro una persona que quiere escribir una revocación del poder. Entonces, como acto previo, evidentemente tú tienes que escribir el poder, porque si no, ¿qué revocas? Si no está inscrito. Básicamente, las sentencias que anulan, o que declaran nula, o la caducidad del testamento, estas necesitan que, como requisito previo, que se inscriba el testamento para que se pueda escribir estas nulidades. Para escribir la modificación del testamento, antes de la ampliación del asiento, no se requiere que el notario precise qué parte del testamento fue objeto de modificación, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede entrar a detalle
el contenido del mismo testamento. Simplemente se puede dejar constancia que se ha realizado una modificación del testamento, pero no tiene que decir qué partes está modificado el testamento, porque ya tendrías que informar respecto del contenido del mismo. Y eso es algo que no se puede realizar de ninguna manera hasta que se produzca el fallecimiento del testador. Recién al fallecimiento del testador se podrá realizar la ampliación del testamento. Bien. Ahora hablemos un poco de las sucesiones intestadas. ¿Cuándo procede una sucesión intestada? ¿En qué casos se puede hacer una sucesión intestada? Bien, los casos para realizar una sucesión intestada están contemplados en el artículo 815 del Código Civil, donde expresamente se ha determinado que se puede otorgar una sucesión intestada, o se puede realizar un procedimiento de sucesión intestada en los casos que, primero, el causante muere sin dejar testamento, o el que otorgó ha sido declarado nulo, total o parcialmente, ha caducado por falta de comprobación judicial, o se declara inválida la desheredación. A ver, cuando ya existe un testamento, evidentemente que ya no tendría sentido la inscripción de la sucesión intestada, ¿no? En este caso, si es que la persona, el causante, ha fallecido y no ha dejado testamento, en ese caso es obvio que procede la sucesión intestada. ¿Ya? Pero puede que sí haya dejado un testamento, pero este ha sido declarado nulo o ha sido anulado parcialmente. Entonces, en estos casos, sí procede la realización de la sucesión intestada, ¿no? Ojo que estamos hablando en este caso solo de la sucesión intestada, no del mecanismo si se hace vía notarial o judicial, ¿no? Porque recordemos que en sede notarial se pueden hacer procedimientos que sean exclusivamente de naturaleza no contenciosa. Es decir, no exista un pequeño mínimo o pequeña mínima controversia al respecto, o un litis, ¿no? Si no, no podría realizar el notario el procedimiento. También se puede realizar una sucesión intestada cuando el testamento no contiene una institución de herederos. ¿Se acuerdan lo que les expliqué hace un momento cuando hablamos de la institución de herederos dentro del testamento? Que esa parte de la institución de herederos se asemeja a la eficacia que tiene la sucesión intestada, la declaratoria de herederos a través de una sucesión intestada. ¿Por qué? Porque en aquellos casos, respecto de los bienes en los cuales no se ha pronunciado el testador, entonces va a tener que realizarse o utilizarse la institución de herederos que este mismo ha consignado en su testamento. Entonces, si es que existen más bienes por repartir, ¿no? Y en el testamento solamente se ha dado la adjudicación de bienes y no se ha realizado la institución de herederos, en este caso se va a tener que realizar la sucesión intestada para que se pueda realizar la repartición de los bienes que no han sido incluidos en el testamento del otorgante. No sé si me dejo entender en estos casos. Es decir, habiendo testamento, aún sí puede existir una sucesión intestada siempre y cuando no se haya realizado una institución de herederos en el mismo testamento. También cuando el heredero forzoso muere antes que el testador, también se puede realizar una sucesión intestada. Lo mismo pasa con el heredero voluntario o el legatario. Y el testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios incluidos en el testamento y no ha dispuesto de todos sus bienes en legados.
en la sucesión legal. Entonces, en este caso también podrá realizarse una sucesión intestada, ¿no? Ahora, lo que sí es que en aquellos casos en los que ya exista un testamento escrito, por ejemplo, o que no se haya hecho una institución de herederos, ya no se podrá realizar a nivel notarial este trámite de sucesión intestada. ¿Por qué? Porque no se va a contar con ese requisito esencial que es el requisito del certificado negativo de testamento o certificado negativo de sucesión intestada. ¿Ya? Entonces, en estos casos, no se va a poder realizar en sede notarial, pero sí se podrá realizar en sede judicial. ¿Ya? En esos casos sí se va a poder realizar en sede judicial esta sucesión intestada. A ver, un momentito. Ahora vamos a conversar respecto del lugar de la inscripción de la sucesión intestada. Bueno, una cosa es el lugar de la inscripción de la sucesión intestada y otra cosa es quién es el notario competente para tramitar un proceso de sucesión intestada, ¿no? El notario competente será aquel notario que de la provincia, del domicilio, del último domicilio del causante. ¿Ya? Entonces, ese será el notario competente para realizar el trámite de sucesión intestada. Y también las inscripciones se deben realizar también en el mismo lugar, ¿no? En donde se ha dado el último domicilio del causante. Y esto a nivel procedimental, ¿cómo lo podemos acreditar? A través de la información del documento de identidad del causante o a través de la ficha de RENIEC, donde se pueda ver el domicilio señalado, o también podría verse a través del certificado de función para ver el lugar del fallecimiento del causante, ¿no? Estos son los indicios o elementos que nos permiten a nosotros determinar cuál es el último domicilio del causante. Ahora vamos a ver cuál es la organización de la partida registral de la sucesión intestada. La partida registral va a contar con 4 rubros, ¿no? El rubro A, donde se va a determinar el causante y los herederos, ¿no? Estos se van a detallar ahí quién es el causante y quiénes son los herederos. En el rubro B se van a realizar las anotaciones preventivas y medidas cautelares que se refieren a las sucesiones intestadas. En el rubro C, las resoluciones judiciales sobre materia sucesoria. Y en el rubro D, otros aspectos inscribibles. Respecto de la anotación preventiva, respecto a la anotación preventiva, este no es un requisito esencial para el procedimiento. Yo puedo hacer mi procedimiento con las publicaciones correspondientes, todos los procedimientos legales. Sin embargo, en el caso de a ver, vamos a ver un momentito por favor. A ver, les decía que la anotación preventiva no es un requisito esencial. Ya van a poder realizarse las publicaciones. Todos los plazos legales del trámite notarial de sucesión intestada van a contarse a partir de la última publicación. Ya recordemos que para el trámite notarial se van a tener que realizar
una publicación en el diario El Peruano y otra en un diario de mayor circulación. Entonces se van a contar 15 días hábiles a partir de la última publicación. Entonces la anotación preventiva no marca el inicio del cómputo de ningún plazo. Por lo tanto, si bien es cierto, se ha contemplado dentro de los actos inscribibles, no es un requisito esencial. Ya, pero sí, evidentemente es muy recomendado que se realice esta anotación preventiva para evitar cualquier otro trámite paralelo que pueda existir de una asociación intestada de la misma persona. Recordemos pues que la asociación intestada puede ser solicitada por cualquiera de los herederos, y si es que hay un heredero que de repente quiera excluir a una persona, no va a haber un mecanismo de control a nivel de notaría ni registros públicos, porque no hay forma de determinar quiénes son todos los herederos legales, ¿no? Entonces vamos a tener que toda esta declaración se va a sustentar básicamente en la buena fe del solicitante, ¿no? De la información que está proporcionando, pero consecuentemente va a tener una consecuencia legal, una consecuencia jurídica, que esta persona incurra en información falsa, ¿no? Porque estaría proporcionando información falsa para realizar un trámite notarial o judicial, por lo tanto tendrá una sanción penal, en este caso, porque esto ya es un delito, ¿cierto? No indicar cuáles son los herederos o cuántos son todos los herederos, porque se podría afectar o perjudicar patrimonialmente, excluyendo a uno o algunos de los herederos. Por eso es que es recomendable inscribir también las anotaciones preventivas y las sucesiones intestadas, ni bien se haya concluido el procedimiento, ¿no? Disculpe, me va a dar un par de minutitos para ver un tema aquí en el despacho. Por favor, voy a hacer una pausa de un par de minutos. Me disculpan, un momentito, por favor. Sí. ¿Eres el destino? ¿Los papeles tienes el destino? Sí, yo lo sé. Estamos enseñando de que es comunicación analfabeto. Bien, disculpen, acá tenía un caso pendiente aquí en el despacho por resolver. Muy bien. Entonces, estos son los actos inscribibles o cómo se organiza una partida registral de una asociación intestada. Entonces, a lo que le seguía comentando, no puede o cabe la posibilidad de que se excluya a algún heredero. Entonces, existen mecanismos legales también que permiten solicitar, por ejemplo, una petición de herencia para que las personas que no han sido incluidas, las que han sido preteridas en su derecho, puedan concurrir con los ya declarados o de repente excluir a quien no corresponda, ¿no? Estos mecanismos sí están contemplados también en la ley para salvaguardar los intereses de los herederos que hayan sido excluidos en la sucesión intestada. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los actos inscribibles en el registro de sucesión intestada. Primero, como acto inscribible, el acto principal es la declaratoria de herederos, ¿no? Que es el acto donde
se declara quiénes son los herederos del causante, que no ha dejado testamento o no ha instituido herederos, ¿no? También es inscribible las anotaciones preventivas de sucesión intestada dispuestas judicialmente, pero también las dispuestas en despacho notarial. En el caso de las anotaciones preventivas a nivel notarial, lo que se va a tener que presentar al registro es la solicitud del notario de anotación preventiva y la solicitud firmada por el solicitante con copia legalizada, en la que ha solicitado al notario la declaración de herederos, el mismo documento que tendrá que tener una firma de abogado, ¿no? Y la anotación preventiva en sede judicial va a tener que realizarse a través del parte judicial correspondiente con la resolución del juez que ordene la anotación preventiva correspondiente. También será inscribible la caducidad de la anotación dispuesta judicialmente conforme se ha establecido en la ley 26639. Recordemos que esta ley es de la ley de las caducidades, ¿no? Que no solamente habla de las caducidades de las anotaciones preventivas, anotaciones de demanda judicial, sino también de las caducidades de las hipotecas, de los embargos. Es una ley que permite realizar cancelaciones de asiento con el solo transcurso del tiempo, ¿no? También es un acto inscribible en el registro de sucesiones intestadas la renuncia de herencia, la anotación preventiva por existencia de testamento. En estos casos también, cuando hay un testamento, se puede realizar una anotación preventiva. Y las medidas cautelares que se dispongan judicialmente, los acuerdos de indivisión o partición dispuesta por los herederos, los laudos arbitrales que resuelven controversias entre herederos y los demás que establezca la ley. Como verán, todos los actos inscribibles son aquellos actos que tengan relevancia jurídica para los terceros y tienen que ser publicitados en el registro, ¿no? Que son importantes para que todos los terceros tengan conocimiento, ¿no? Esta inscripción tanto de los testamentos como de las sucesiones intestadas también produce la llamada cognoscibilidad jurídica, ¿no? Cognoscibilidad erga omnes, que se supone que todos conocen el contenido del registro y por lo tanto se supone que los herederos declarados inscritos en el registro son los únicos herederos que existen, ¿no? Si es que hay una información distinta, publicitada, el tercero que haya adquirido en base a esa información, haya contratado contra los herederos, no podrá verse afectado por cuanto ha contratado con la información que el registro ha publicitado. Ya, si no existiría, como les dije también en la sesión pasada, una incertidumbre jurídica y una inseguridad total a la hora de contratar. Ya, esto es algo que se debe tener en cuenta. ¿Cuáles son los títulos que dan mérito a la inscripción? En la anotación preventiva, como ya les indiqué, se va a requerir la solicitud suscrita por el notario, acompañada de una copia certificada del pedido del interesado para iniciar el procedimiento de sucesión intestada. Cuando se tramita judicialmente, se va a requerir el parte judicial que contenga copia certificada de la solicitud y del auto admisorio que dispone la anotación en el registro acompañada del correspondiente oficio usado por el juez competente. Recordemos que las únicas formas de comunicación de los funcionarios, en este caso del órgano jurisdiccional, es a través de los oficios. Y los oficios van a contener los partes judiciales. ¿Ya? Para el caso de la inscripción definitiva de la sucesión intestada, se va a presentar el parte notarial
que contenga el acta de declaratoria de herederos. Esta acta de declaratoria de herederos es básicamente la conclusión de todo el procedimiento que se va a levantar en notaría una vez que se ha cumplido con el plazo y no ha mediado ninguna oposición al trámite. Recordemos que si es que existe una oposición al trámite de sucesión intestada en sede notarial, el notario dejará de ser competente. ¿Por qué? Porque se va a convertir ese acto en un acto con litis, ¿no? Con una controversia, y la ley que le permite realizar a los notarios es una de asuntos no contenciosos. Consecuentemente, tendrá que remitir esta oposición y todo el expediente al órgano jurisdiccional para que sea el encargado de determinar quiénes son los verdaderos herederos legales. Ya, entonces eso es lo que se tiene que tener en cuenta en estos casos. Y para el caso de las sucesiones tramitadas, para la inscripción definitiva de la sucesión tramitada judicialmente, se tendrá que presentar el parte judicial que contenga las copias certificadas de la resolución que declara a los herederos, así como la resolución judicial que declara firme. Es decir, la resolución con su resolución que la declare consentida, ¿no? Para que ya se haya agotado la vía judicial correspondiente y no sea materia de apelación. Entonces, una vez que la resolución está firme, se presenta conjuntamente con oficio nuevamente con los partes judiciales al registro, que va a contener la determinación de los herederos del causante. Ya, eso es lo que se va a tener que presentar tanto para la dotación preventiva en la vía notarial y judicial, como para la inscripción definitiva en la vía también notarial y en la vía judicial. Bien, para finalizar ya, en la transferencia del registro de bienes. A ver, nosotros tenemos que separar el registro de sucesiones intestadas y el registro de testamentos que los registros jurídicos de bienes, como es el registro de predios, el registro vehicular, inclusive también los registros de personas jurídicas, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se realice el procedimiento de sucesión intestada o se realice la inscripción del testamento, este queda registrado solamente en dichos registros. Entonces, a no ser que el interesado haya solicitado también ya la inscripción en estos otros registros de bienes, ¿no? En estos casos en que ya se logre realizar la inscripción del registro de sucesión intestada o de la sucesión intestada con la declaratoria de herederos, o se ha realizado la inscripción del testamento, entonces el usuario puede solicitar el traslado de esta declaratoria de herederos o de este testamento, el traslado al registro de bienes. Por ejemplo, si es que un inmueble está a nombre del causante, con este traslado lo que vamos a hacer es que estos herederos declarados van a reemplazar en la titularidad al causante que ha fallecido. Por lo tanto, va a desaparecer el causante del registro de bienes como titular del inmueble y va a ser reemplazado por todos sus herederos, quienes van a ser titulares de la alicuota ideal que le corresponda como titularidad. Si es único dueño el causante, serán dueños de todo el bien, de todo el inmueble, los herederos, y si es dueño de un porcentaje nada más, serán dueños los herederos de ese porcentaje que le corresponde, ¿no? Entonces se podrá realizar este traslado al registro jurídico de bienes también. En los casos del registro de personas jurídicas también se podrá realizar el traslado, por ejemplo, en los casos que correspondan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las EIRL, si fallece el titular, que es una sola persona, los herederos van a reemplazarlo en la titularidad, pero en este caso es un caso muy particular, ¿no? Porque al ser una IRL, es una empresa individual de responsabilidad limitada, por lo tanto, tiene como un requisito esencial que tiene un único titular. Entonces, aquí los herederos que están reemplazando
al titular que ha fallecido, tienen dos opciones: o transferir las acciones que le correspondan, o el porcentaje de titularidad que le corresponda, mejor dicho, a uno solo de los titulares, o realizar el procedimiento de transformación, que podrían transformarse, por ejemplo, a una SRL, ¿no? Entonces, esto no será necesario en el caso de las SRL, ¿no? En estos casos, pues, no será necesaria transformación, porque al ser SRL simplemente se distribuyen el porcentaje de las participaciones que le correspondan a cada uno, ¿no? Entonces, en los casos de las sociedades anónimas, no se van a realizar estos traslados, no se va a poder inscribir. ¿Por qué? Por el mismo hecho que es una sociedad anónima, ¿no? El registro público no va a publicitar titularidades de acciones. Donde se va a tener que registrarles en el libro de matrícula de acciones que corresponde a cada sociedad. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta a la hora de realizar el traslado de las sucesiones intestadas o el traslado de los testamentos. Bien, esto ha sido todo lo que he preparado para el día de hoy. No sé si tienen algunas dudas, algunas consultas, podrán realizarlos por el chat para poder darle respuesta. Bien, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, por ejemplo, la doctora Janet Estacio ha levantado la mano. Por favor, como les había mencionado en un principio, pueden levantar su mano y una vez que nosotros le demos el pase, enciendan su micrófono y poder participar o también hacerlo a través del chat. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpe. Sí, buenas noches, dígame. Doctor, muy amable. Le pregunto. Sí, doctor, en principio. Doctor, usted ha hablado bastante sobre la sucesión intestada, al cual es cierto, prevé la norma en qué casos existe la sucesión intestada. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Cuando una persona, en un caso concreto, doctor, no sé si para ser más concretos, en un caso concreto, pues, dos señoritas, su madre fallece, como fallece su madre, las menores hacen la sucesión intestada, al cual incluso hacen la sucesión intestada debidamente reconocida pues, en los registros públicos. Después de 5 años después, aparece, doctor, una supuesta hermana que le hace la petición de herencia vía judicial. Ahora, entonces, las dos señoritas, que son hijas, dicen lo siguiente, que esta chica, a raíz de, ¿cómo se llama?, de los conocimientos de los familiares, decía a su papá que cuando todavía estaba en vida, no tenía ninguna hija y que supuestamente, en resumen, doctor, que este hijo, esta persona que solicitaba la petición de herencia, inclusive acumuladamente solicitaba la filiación, ¿no? Entonces, estaba pidiendo pues la petición de herencia. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Cuando le notifican la demanda de petición de herencia, doctor, las personas quieren hacer una demanda aparte de impugnación o nulidad del acta de un partida de nacimiento, pero es una partida de nacimiento reconocida con una ley, no recuerdo muy bien esta ley, que solamente la mamá firmaba y le consignaban únicamente al papá. Es a raíz de ese acta de nacimiento habían pedido, pues, habían interpuesto la demanda de petición de herencia. Ahora, mi pregunta es la siguiente, doctor. Con respecto al tema al contestar la demanda, ¿se puede presentar alguna excepción a fin de que primero se resuelva una demanda de nulidad de partida de nacimiento? ¿O cómo se puede hacer eso, doctor? No sé si me entendió. Claro, bien, ya esto es un tema ya más que sucesorio, un tema procesal, ¿no? Debido a que en principio una regla básica para determinar la sucesión intestada
o para determinar que una persona es heredero, el principio elemental y básico es el tema de la filiación. Si no está plenamente determinada la filiación, por lo tanto no se puede determinar que una persona es heredero de una persona, ¿no? Entonces, esto es como algo que se tiene que revisar previamente. Ahora, para el caso de las partidas de nacimiento, donde no ha firmado el causante, donde no ha hecho esa declaración, entonces esto va a tener que ser materia de un pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Y por lo tanto tendrá que realizarse dentro del proceso la acreditación si es que esta persona realmente era hijo, porque ha quedado claro que no ha sido reconocido por el causante, ¿no? Entonces, legalmente no es aún esa persona que ha solicitado la petición de herencia hijo del causante. Entonces, ahora, claro, eso va a ser materia probatoria a nivel del juzgado, si es que ha tenido en verdad la calidad de hijo, ¿no? Porque el documento formal no lo tiene, o sea, a nivel notarial eso es imposible que proceda. A nivel judicial tendrá que realizarse esa acreditación de la afiliación. Ya, en ese caso yo creo que sí se podría presentar esa excepción que tú planteas porque no se ha determinado en principio que esa persona sea heredera. Por lo tanto, no existe tampoco ningún medio probatorio que lo acredite como tal. Por lo tanto, una petición de herencia, en ese sentido, mientras no se resuelva el tema de la paternidad o no se resuelva la impugnación de esta partida, entonces no podrá realizarse, ¿no? Yo creo que sí es viable esa solicitud que ha planteado. Bien, yo creo que ahora puede participar la doctora Janet Estacio. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Doctor, usted nos dijo hace un momento que el lugar de la inscripción de una sucesión, digamos, puede ser perfectamente solicitarse en el último domicilio del causante, ¿no es así? Así es. Una consulta, en este caso es una persona que poco menos de un año laboraba en otro país. Muere en el transcurso, digamos, propiamente no en ejercicio de sus funciones, pero sí, digamos, en ese país, no Perú. Pero el señor nunca cambió su DNI, el DNI está conforme a Perú, pero como él muere en el otro país, se registra en el otro país la muerte de esta persona. Claro. Entonces, si los bienes que él tiene en Perú, digamos, y por la situación de la muerte del señor, tendría que registrarse esa sucesión o solicitarse la sucesión, entiéndase, en el país que tiene sus bienes propiamente y que ha hecho vida. Así es, claro. Por eso yo les comenté en la exposición Ajá. que los elementos que nosotros tomamos a la hora de hacer una asociación intestada son elementos objetivos, ¿no? Más que elementos subjetivos. ¿Y cuáles son los elementos objetivos? Que no necesariamente tienen que concurrir ambos, ¿no? Basta que uno de ellos y la declaración de uno de los herederos diga, bueno, su domicilio ha sido en Perú, pero circunstancialmente estuvo en el extranjero al momento de su fallecimiento. Entonces, el RENIEC es un organismo del Estado, ¿no? Que, si bien es cierto, no te determina el domicilio, pero sí es un elemento objetivo para determinar y corroborar la declaración jurada del solicitante, porque recordemos que también lo que les indiqué, que lo que diga el solicitante, esa declaración que realice el solicitante, también va a ser un elemento complementario a la hora de la evaluación de la asociación. Si como declaración jurada, con su certificación de firma, dice su último domicilio ha sido en Perú, en tal ciudad. Sumada a eso tenemos el documento de RENIEC, su DNI, que dice ese domicilio, entonces hay los elementos suficientes para realizar la asociación intestada. Bien, si alguien más tiene alguna pregunta, doctor, creo que también estaban preguntando en el chat, ¿podría revisarlo, por favor? En el chat, por favor.
Bien, un usuario, doctor, menciona que se puede desheredar por testamento. Sí, también se puede realizar la desheredación del testamento, pero también se puede impugnar, se puede impugnar esa desheredación también. Bien, la doctora Rocío Rosario Rodríguez consulta. Entiendo, doctor, que al morir el testador se tiene que empezar los trámites con la modificación de la inscripción. ¿Quién empieza el trámite, la esposa o los hijos? Cualquiera de los herederos interesados, cualquiera de los interesados está legitimado para solicitar el trámite, ¿no? Entonces, una vez que quiera hacer su procedimiento, evidentemente va a tener que ir a registros y van a encontrar que existe un testamento si es que ya no lo sabía, ¿no? Porque a veces ya los testadores dicen, no, por si acaso estoy dejando un testamento en tal notaría. Pero en su defecto que no hayan hecho esta información, tendrán que, tendrán que realizar simplemente una búsqueda en registros públicos y ahí van a poder determinar la existencia del testamento. Entonces, ya ahí ya no van a hacer la sucesión intestada porque van a encontrar el testamento que va a tener que realizar la apertura del testamento, ¿no? Bien, el doctor Pizarro menciona, estoy en proceso de tramitar la sucesión intestada. Me observan mi partida porque mi mamá, difunta y dueña del inmueble, no ha firmado como declarante y su estado civil soltera. El inmueble solo figura su nombre de ella como soltera. Yo soy del 1966. A ver, dice el profesor también soy intestada, me observa mi partida porque mi mamá, difunta y dueña del inmueble, no ha firmado como declarante y su estado civil soltera, el inmueble solo figura su nombre de ella como soltera. Yo soy de 1966. Bien, esto es un poco el criterio, un poco que pueden tomar los notarios, porque, claro, en las partidas actuales, ahora, si se dan cuenta, van a encontrar la firma del padre y la madre, que son los declarantes, ¿no? En las partidas antiguas, básicamente el declarante era el padre, ¿no? Entonces, al existir el padre como declarante y al ser dado ya con toda la información correspondiente del nacimiento, no cabía duda de quién era la madre, porque evidentemente era la madre era de la información que se cuenta con la mayor certeza posible, ¿no? No pueden consignar otra madre en el nacimiento del hijo. En cambio, el padre a veces reconocen, a veces no reconocen. Entonces, pero en este caso es un tanto particular, porque al no existir una declaración del padre y al no existir también la firma de la madre, entonces, ¿quién ha hecho la declaración si no es uno de ellos? Entonces, en este caso, hay algunos trámites anteriores que hacen en algunas municipalidades, como es la legitimación, por ejemplo, en donde hacen la firma posterior de la madre y como una especie de reconocimiento, que en este caso, como no tenía la firma de ninguno, podría hacer ese trámite previo para que pueda realizar su trámite de sucesión intestada, ¿no? Pero así tal cual no se podría realizar en efecto porque no tiene la firma de ninguno, ni del padre ni de la madre, ¿no? Así es. Bien, creo que esas son todas las No, preguntas. doctor, continúa. Aquí la doctora Violeta Ruiz consulta. ¿Qué pasaría si el heredero es menor de edad y no tiene a sus padres? A ver, si el heredero es menor de edad y no tiene a sus padres. Y claro, lo que pasa que en estos casos los menores de edad tienen que actuar siempre representados, ¿no? Tendría que nombrarse un tutor, ¿no? Y previamente. eh, y una vez nombrado el tutor será el encargado de solicitar la sucesión intestada. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien más desea hacer una consulta, podría encender su micrófono, por favor, y hacerla.
¿Hay un plazo para ejecutar el testamento? Pregunto, no hay ningún plazo para ejecutar el testamento, porque ya son disposiciones testamentarias que prácticamente significan también transferencia de propiedad, ¿no? Declaración de herederos. Entonces eso no tiene fecha de caducidad. Bien, doctor, creo que todos tienen clara la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por la participación de usted y también por el tiempo brindado. Ya, muchas gracias a ustedes por participar. Hay una pregunta también en el chat, doctor. A Acaban de ver, hacerla. ya, a ver, la última, ¿no? Buenas noches. En el caso de que sea conviviente, también se puede unir a la sucesión intestada. A ver, claro, en el caso de los convivientes no son herederos en realidad, salvo que se haya realizado el procedimiento de unión de hecho y hayan sido declarados concubinos, ¿no? Hayan sido declarados convivientes a través de la unión de hecho. Si no se ha hecho esa declaración, no, notarialmente no se puede realizar, salvo que judicialmente tú sí acciones para que solicites que se declare la unión de hecho. Y con eso ya tú podrás también solicitar que se te incluya como heredero, ¿no? Bien, Bien, creo doctor, que eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo y su participación. muchas gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Bien, Luego. muchísimas gracias. Para todos los participantes, como les había mencionado en un inicio, por favor, los que están dentro del diplomado, se les va a explicar en estos momentos cómo van a ingresar a la nueva plataforma virtual. En estos momentos les voy a compartir la pantalla. A ver. Bien, a ver. Bien, como pueden observar en estos momentos, ustedes entran a Google Chrome y al ingresar, pues hacen o ingresan a la pantalla con cefocap.com. Al hacer clic, bueno, al darle Enter, pues ustedes van a acceder o van a encontrar la página del Cefocap actual, el aula virtual. Bien, ustedes pueden registrarse o también darle clic en iniciar sesión. Como ya sabrán, su usuario y su contraseña es el número de su DNI. Le hacen clic en ingresar y entonces se van al enlace de ir a mis cursos, en la cual ustedes van a poder ver todos los cursos en los que ustedes están matriculados. Le dan clic a ir al curso para ver ahí adentro el calendario, la hora de la clase. Dentro de ello también van a poder observar en el lado superior derecho los módulos de los cursos. En este caso, en el curso, por ejemplo, de funciones y atribuciones del Ministerio Público, van a poder ver el módulo de funciones y atribuciones del Ministerio Público. Dentro de ello, al hacer clic en este título, van a entrar a la sesión de la clase. Dentro de esta sesión van a encontrar ustedes la clase grabada a través del Zoom y también por este lado van a poder ver en el enlace que dice recursos, los materiales, van a encontrar los materiales, que es el PPT o el PDF o también el link de la clase. ¿Para qué? Para poder ingresar al curso que se está dictando, si es que se va a dictar en vivo, ¿no? Dentro de ello también ustedes van a poder encontrar, o en cualquier otro curso, a ver, acá por ejemplo, van a encontrar, como les había mencionado, el horario y la hora en la que van a dar a dictar las clases y al hacer clic en una de las clases también van a poder registrar su asistencia. En una de las clases, al final del curso de las sesiones, le hacen clic al final del título y van a encontrar la opción de registrar asistencia. De esta manera ustedes van a poder registrar ya personalmente la asistencia que ya no deberían hacerlo a través del chat, del WhatsApp o de la clase en vivo. Bien, si ustedes tienen, sería todo. A ver si alguno de ustedes tiene alguna consulta. Sí, ajá, Milagros, doctora Milagros, sí, la asistencia se registra a través de su aula virtual. Algunos de ustedes me estaban mencionando al inicio que en el curso o dentro de su
aula virtual encuentran algunos otros cursos que no, en las que ustedes no están matriculados. Eso lo tendrían que ver con las personas que los han matriculado y que les registren pues, en el curso en el que deberían estar ustedes.